Bueno que nos podemos ver esta noche. Me da mucho gusto que algunos tienen su cámara prendida. Me gusta ver caras y no una pantalla. Entonces, si tienes la oportunidad de prender tu cámara adelante, yo estaré intentando verlos. Vamos a tocar un tema un poco interesante, sobre todo para aquellos que ya tenemos hijos o incluso que ya tenemos nietos y que tenemos que ayudar a nuestros hijos a guiarlos, a orientarlos, cómo educar a los hijos. Y para iniciar, te invito a que abras tu Biblia, por favor, Salmo 127. Salmo 127. Hemos usado este salmo por algunos meses y lo vamos a seguir haciendo. Salmo 127, por favor. Salmo 127. Y solamente nos sirve para introducirnos a nuestro tema. Este salmo habla sobre la familia, una familia que debe de temer a Dios. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con ellos en en la puerta, en la puerta. Ahora, si no tienes hijos, este tema se te va a hacer un poco difícil, porque obviamente si no tienes hijos, mucho de lo que vamos a decir te va a costar un poco de trabajo. Si ya tienes hijos y los estás educando y son pequeños, te va a ayudar mucho el taller. Si ya son un poco grandes, te va a ayudar a recordar qué hiciste, cómo lo hiciste y qué resultado puedes esperar. Y si todavía estás tal vez ya no criando hijos, sino son tus nietos y tienes que ayudar, orientar a tus hijos, bueno, este taller te va a servir mucho, te va a ayudar mucho. Vamos a hablar, el tema se llama Logrando la unidad mediante un acuerdo sobre los hijos, sobre los hijos. Y aunque parezca un poco extraño, los hijos pueden o unir o separar a un matrimonio. Y muchas de las cosas que podrían unirnos pueden ser también causas de muchos problemas y uno de ellos son los hijos. Algunos matrimonios que no tienen hijos podrían tal vez pensar que este tema es extraño para ellos. Pero bueno, si no tienes hijos, es posible que haya una discusión en tu matrimonio respecto a si tener o no tener hijos. Puede ser que él quiera tener hijos y ella no. Tal vez ella no quiere limitarse por su profesión, su trabajo, atarse a cuidar hijos, a sufrir los cambios en el embarazo o en el parto. Y él pues quiere tenerlos. Es posible que también no estén de acuerdo cuándo tener hijos. Tal vez ella quiere tenerlos de inmediato y él quiere esperar. Quizá él quiere esperar a tener el suficiente dinero en el banco o un mejor trabajo. Y ella quiere de inmediato tener hijos, tal vez porque su familia la presiona, sus amigas, o porque tal vez no se siente realizada si no tiene hijos. O también quizá es posible que no se pongan de acuerdo en cuántos hijos tener. Tal vez él quiere tener el equipo de fútbol, 11 o 12 para la reserva, para hacer cambios, y ella puede estar pensando tal vez en uno o en dos hijos, porque tal vez ella piensa más en que no va a poder cuidarlos, atenderlos. Pero probablemente el mayor conflicto viene cuando hablamos de cómo deben de ser criados los niños. Tal vez él considere que la vara debe utilizarse con frecuencia y con fuerza. Y ella puede pensar que la vara es un castigo cruel, algo de bárbaros, algo de ignorantes. Quizá ella crea que el hijo debe tener libertad y él puede considerar que el hijo debe de aprender a respetar la autoridad. Y entonces vienen los conflictos cuando hablamos de cómo criar a los niños. Les platico, estuve con un matrimonio hace muchos años en Estados Unidos y ellos me preguntaron si era posible, qué pensaba yo de la vara. Y les di mi explicación y lo voy a mencionar en un rato más, pero ellos tenían dos niños pequeños, muy pequeños, y por cualquier cosa él quería usar la vara. Y ella quería ser un poco menos restrictiva.
pero obviamente él como jefe del hogar, como jefe de casa, él quería tener una disciplina demasiado estricta. Ahora, ahí vienen conflictos, y por eso vienen los conflictos. ¿Qué necesitamos tener? Bueno, una filosofía bíblica sobre cómo educar o cómo criar a los hijos. Ahora, si yo te pregunto cuál es tu filosofía bíblica sobre los hijos, ¿qué queremos de ti? ¿Qué quieres de tus hijos? ¿Cuáles son tus metas para tus hijos? ¿Cuál es tu responsabilidad para con tus hijos? ¿Cómo debes de criarlos? ¿Cómo debes de educarlos en el camino del Señor? Y bueno, probablemente muchos de nosotros ni siquiera pensemos en una meta, un plan, una estrategia como para cuándo o cómo educar a nuestros hijos. Simplemente vamos, conforme viene la vida, vamos entendiendo cómo hacerlo y hacemos las cosas pues como nos vayan saliendo. Y puede ser que el marido esté de acuerdo en hacerlo de una manera y tal vez la esposa no está de acuerdo y entonces vienen los conflictos. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque tal vez así fueron educados o quieren cambiar por completo el cómo los educaron sus padres. No saben lo que hacen y muchas veces no saben cómo tener éxito con los hijos, en la educación de los hijos. Ahora, si nosotros como cristianos queremos eliminar este tipo de problemas graves en el matrimonio, debemos de tomar la Biblia como la autoridad final en la crianza de los hijos. Dios es nuestro creador, Él es nuestro Señor, Él es creador de nuestros hijos, Él es sabio, Él es omnisciente, Él conoce todo de principio a fin. Él nos ha dado en su palabra las normas, las formas en cuanto a nuestra responsabilidad como padres. Y en la Biblia, Dios nos ha dado una filosofía básica para la crianza de los hijos. Y no me voy a extender, no va a ser un taller demasiado amplio porque tendremos el próximo mes la segunda parte de este taller. Entonces, en la Biblia encontramos las metas, los planes, la estrategia que nos debe guiar a enseñar, a educar, a criar a nuestros hijos. Entonces, no debemos de andar a oscuras, no debemos de andar haciéndolo como salga. Tenemos que apoyarnos en la palabra de Dios, no en nuestra propia sabiduría. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra infalible de Dios que responde a todas nuestras preguntas y nos ayuda, nos guía de forma permanente. Entonces, si tenemos un conflicto en cuanto a cómo educar a los hijos, debemos estar conscientes de que al tomar la palabra de Dios como autoridad final en cuanto a la crianza de los hijos, no están involucradas nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros sentimientos, sino solamente la voluntad de Dios. ¿Qué dice Dios al respecto? Y uno de los versículos más claros, más entendibles respecto a cómo debemos educar a los hijos, lo encontramos en Efesios 6:4. Acompáñame a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Los primeros 3 versículos de este capítulo le habla a los hijos, pero el verso número 4 le habla a los padres. En particular le habla al padre. Dice Efesios 6:4. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Repito, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La Biblia de las Américas lo traduce muy parecido. Te voy a decir cómo lo dice la Biblia de las Américas. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, en este versículo, en solamente este versículo 4, Dios nos presenta un programa amplio, una filosofía básica para la crianza de los hijos. Por un lado, nos dice lo que no debemos hacer y lo que sí debemos hacer y cuáles deben de ser nuestras metas, planes y estrategias al respecto. Pero vamos a ir por el principio. Vamos a ver a quién Dios le delega la autoridad máxima en la educación de los hijos.
Observa el principio de este versículo. Y vosotros, padres, y ahí voy a hacer una pausa. Ese padres no se refiere a esposo y esposa, marido y mujer, se refiere al varón, solamente al varón. La traducción sería, y vosotros varones. Así debería de haberse traducido. Ahora, esto no implica que la mujer no tiene un rol en la crianza de los hijos. Todo lo contrario, la Biblia nos enseña que la madre debe estar involucrada en la educación de los hijos. Ahora, antes de continuar, si los dos, papá y mamá, comprenden cuáles son los principios de este versículo y los aplican en la educación de sus hijos, van a ser buenos padres y lo que es mejor, van a ser un matrimonio unido, juntos, estrechamente relacionados. Ahora, el versículo, Pablo en este versículo señala que la autoridad máxima en la crianza de los hijos es el padre, pero la madre tiene un rol importante. Por ejemplo, en Éxodo 20:12, anota el pasaje, Éxodo 20:12, Dios en los 10 mandamientos manda a los hijos honrar tanto al padre como a la madre. Entonces, a los ojos de Dios, la madre recibe el mismo honor que el padre. Proverbios 1:8, allí dice que en la educación, en la crianza del hijo, la madre tiene una responsabilidad junto con el padre. El versículo dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Por lo tanto, es importante los dos, el padre y la madre. Proverbios 6:20, anótalo, Proverbios 6:20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces, ambos están relacionados como un equipo en la educación del hijo, aunque el padre es quien tiene la autoridad. Pablo ahí en primera de Timoteo 5:10 dice que las mujeres que hayan creado hijos deben recibir un trato especial en la iglesia, sobre todo cuando ellas ya son mayores o viudas. Entonces, la Biblia enseña que las mujeres no solo pueden, sino deben ocuparse de la crianza de sus hijos y que esto no es solo tarea del padre. Ahora, si lo pensamos, quien pasa más tiempo con los hijos es la madre, más que el padre. Ella está cuando los llevan a la escuela, cuando el hijo se despierta, cuando regresa de casa, cuando el hijo juega, cuando se lastiman, cuando se caen, cuando están enojados, cuando se van a dormir. Y a veces el padre lo ve al hijo todo solamente el fin de semana. Entonces, cuando ellos necesitan una disciplina, una reprimenda, quien está es la madre. Cuando necesitan instrucción o un abrazo, un consejo, generalmente quien está con ellos es la madre. Es por eso que la mamá tiene más oportunidades e influencia en la vida de sus hijos que cualquier otra persona. Y yo estoy seguro que cualquiera de nosotros podría decir, mi mamá estuvo más al pendiente que mi papá. Y es lo normal, es lo normal. Por ejemplo, pienso en la influencia de Ana, allá de la madre de Samuel, en la propia vida de Samuel. O, por ejemplo, la madre de Juan y Jacobo, los discípulos del Señor, Salomé, cómo contribuyó en sus vidas. O la influencia que tuvieron en la vida de Timoteo, su madre Eloy y su abuela Eunice. Entonces, obviamente la mujer está incluida en la crianza de los hijos, pero el rol del padre es muy importante. Él tiene la autoridad. Él tiene la autoridad. Ahora, ¿por qué algunos padres descuidan esta responsabilidad? Bueno, porque ellos piensan, algunos padres piensan que la responsabilidad de educar a los hijos está en ella, en la madre. Ellos piensan que su responsabilidad es ganar dinero, trabajar y proveer para las necesidades materiales en casa. Sin embargo, aunque ella cuida de casa, aunque ella cuida de sus hijos, él tiene que hacer esta tarea. Él es responsable de criar y educar a los hijos. Si no lo hace, simplemente está siendo desobediente. A veces algunos padres se involucran tanto en su trabajo, en algún hobby o en el mismo trabajo de la iglesia
que no tienen tiempo de ayudar a la esposa a criar a los hijos. Casi nunca los ve, no está en casa. Y cuando está, en vez de educar a los hijos, se pone a ver el juego de la selección mexicana contra Paraguay. Piensa que es de poca importancia su rol en la educación de los hijos. Y esto es un grave error. Es un grave error. Ahora, ¿por qué Pablo hace un énfasis en el trabajo del padre en Efesios 6:4? Bueno, porque el hombre, y esto lo hemos visto en nuestros talleres, el hombre es cabeza del hogar. Simplemente por eso, él tiene la responsabilidad, él tiene la autoridad máxima en la educación de los hijos. Dice Jay Adams, y voy a leer una cita, cuando Pablo le habla al padre en este versículo, se está dirigiendo también a la madre. Se dirige al padre, dice Adams, porque él es responsable por lo que la madre hace. Al dirigirse al padre, se está dirigiendo a aquel a quien Dios ha delegado su autoridad para disciplinar. El padre es cabeza del hogar y él es quien en última instancia tendrá que responder ante Dios por lo que ocurre en su hogar. ¿Quién? El hombre. Entonces, al padre en el hogar se le ha delegado la dirección. Entonces, después de Dios, el responsable de ejercer autoridad, guía, dirección, disciplina, provisión y crianza de los hijos es el varón. Y el varón es quien va a tener que dar cuenta a Dios. Y el varón no puede renunciar a esta obligación. No debe de hacerlo. A menos que esté incapacitado físicamente o por alguna dificultad de hacerlo. Pero él es el responsable. El papá, el padre es el responsable. Esto significa que la mujer no ha quedado desplazada ni es de poca importancia, pero es el hombre el jefe del hogar. Es el hombre quien es responsable delante de Dios. Tiene su ayuda idónea a su esposa, pero él es el responsable. Un buen jefe en el trabajo o en cualquier lugar conoce las habilidades, los recursos, las necesidades, el potencial de la gente que tiene enfrente de él, los problemas de las personas y cómo salir adelante en cualquier situación que él esté viviendo. Sabe cómo utilizar los recursos de su compañía, de su equipo, sabe cómo resolver problemas, cómo hacer que cada persona del equipo dé su mejor papel para el éxito de la empresa, cómo alentar su iniciativa, su creatividad, cómo delegar responsabilidades. Ahora, un detalle, y esto lo aprendí hace muchos años, un buen jefe no es el que hace la tarea de 10, sino quien ayuda a estos 10 a hacer su tarea. Entonces, en el hogar sucede exactamente lo mismo. El varón, al conocer a su equipo, a su esposa, a sus hijos, al conocer sus habilidades, sus recursos, su potencial, cómo salir adelante, hacia dónde van, cómo delegar responsabilidades, él hace su tarea y delega responsabilidades a su familia. Él necesita la ayuda de su esposa y él necesita la ayuda de sus hijos. Pero el jefe es el responsable, el padre es el responsable de que se haga el trabajo. Entonces, el marido en el hogar debe de entender que esta es su responsabilidad. Él debe, como varón, mi hermano, tú debes de aprender a alentar a tu familia, a dirigir a tu familia, a usar lo mejor posible los recursos que tengas en tu casa. ¿Con qué propósito? Con que tú y tu familia cumplan el propósito de Dios, que es darle la gloria a Él. Entonces, no olvides que no estás solo en la tarea de guiar a tu familia, de educar a tus hijos. Después del Espíritu Santo tienes a tu esposa. Ella es tu principal ayuda, es tu soporte, es aquella persona que está junto contigo y que igual que tú busca lo mejor para tus hijos. Entonces ella es una buena consejera, la persona a quien tú debes recurrir de inmediato cuando algo está pasando. Ella, tú a ella debes de alentarla, debes de motivarla,
debes de aceptar sus consejos, sus sugerencias, debes de delegar autoridad a ella y responsabilidad y también darle libertad de tomar decisiones delante de tus hijos, obviamente con los mismos parámetros que tú vas a marcar. Entonces, tú y tu esposa, mi hermano, forman un equipo y la meta es conjunta, la meta lo tienen los dos, quieren lo mejor para sus hijos y entonces lo que buscan es una correcta educación de tus hijos y juntos deben caminar en esa meta. Ahora, no es fácil educar a los hijos. Si a mí me lo hubieras preguntado hace 20 años que no tenía hijos, yo te hubiera dicho, no, es bien fácil educar a los hijos. Pero ya teniendo hijos, yo sé que no es tan sencillo. No puedes hacerlo solo, mi hermano. Ella no lo puede hacer solo. Tienen que trabajar como un equipo. Necesitan cooperar el uno con el otro. Pero recuerda, el marido es el responsable de ejercer autoridad en cuanto a la crianza de los hijos. Y él es el único responsable. Ahora, piensa qué cambios tendrías que hacer tú en tu casa. ¿Por qué le has tanta responsabilidad a tu esposa? ¿Por qué has dejado de lado tu responsabilidad? ¿Por qué no entiendes que Dios a quien le va a pedir cuentas es a ti? Entonces, ¿qué cambios tendrías que hacer en tu matrimonio? Por ejemplo, te hago una pregunta. ¿Quién llevó a inscribir a tus hijos a la escuela? ¿Quién tuvo que comprar útiles, uniformes, zapatos? ¿Quién fue a la junta de esta semana con la maestra o en la dirección de la escuela? ¿Estás involucrado en la educación escolar de tus hijos? Y te voy a decir una cosa, tú eres el responsable. No es tu esposa quien debe tomar decisiones, eres tú quien debe tomar esas decisiones. Porque después, ¿cómo vas a poder ejercer autoridad si ni siquiera sabes en qué grado va tu hijo o tu hija? Entonces, probablemente tengas que hacer algunos cambios. Y también ella probablemente tenga que aprender a aceptar que él, que su esposo, es quien tiene esta responsabilidad. Ahora, ¿cuál es nuestra meta? Ya vimos que el responsable es el varón. ¿Cuál es la meta en cuanto a la educación de los hijos? Seguimos ahí en Efesios 6:4. Dice Pablo, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. Y ahí está la meta. El enfoque principal es criarlos. Este verbo que se traduce así, criadlos, tiene tres implicaciones y son muy importantes. Está en griego, está en voz activa, en modo imperativo y en tiempo presente. Lo repito para que lo anotes y esto grábatelo, porque este es un aspecto muy importante. Está en voz activa, modo imperativo y tiempo presente. No es mi intención dar una cátedra de griego, pero sí es importante entender este verbo, porque este verbo es el clave aquí. ¿Qué significa que esté en voz activa? Esto enseña que automáticamente los hijos no van a llegar a ser lo que Dios se ha propuesto que sean. No es algo automático, se requiere que ellos sean criados. Esto significa que no se pueden criar a sí mismos, no son animalitos que crezcan en la selva solos. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Bueno, porque Dios dice allá en Proverbios 22:15, anota Proverbios 22:15, que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Nuestros hijos son necios por naturaleza. Ahora, no estoy insultándolos, pero eso es lo que dice la Biblia. También dice Proverbios 22:15 que el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y esto significa que no siempre cumplen nuestras expectativas. Por eso la Biblia no, nos deja muy claro que el niño no se puede educar a sí mismo. Hay alguien que tiene que criarlo y en este caso es el padre quien debe criar a sus hijos. Dios no quiere, nunca quiso, que los niños se formen, se eduquen a sí mismos. Esta actividad, Dios la delegó a los padres, quienes deben ocuparse activamente
para que lograr que sus hijos lleguen a ser lo que Dios quiere que sean. Entonces, la voz activa dice que ellos no pueden hacerlo solo y requieren que alguien lo haga, los padres. Ahora, modo imperativo. Bueno, todos sabemos que es un imperativo, un mandato. Por lo tanto, Dios no está haciendo una sugerencia. Él no está esperando que tomemos esto como si nuestro compadre, nuestro compañero de trabajo nos lo hubiera dicho. Es un mandamiento que Dios quiere que obedezcamos. Entonces, no es una sugerencia, es una obligación. Es la única opción para nosotros como cristianos. Es la única forma en que podemos criar a nuestros hijos. Ahora, si no lo hacemos así, es un error, es una equivocación que puede ser una catástrofe. Además, hablaría de que somos desobedientes y rebeldes hacia Dios, porque Dios nos manda que nosotros debemos criar a nuestros hijos de la manera en que lo ha determinado. Pues ya vimos voz activa, modo imperativo y por último tiempo presente. Y probablemente este es el más común. No sé si has pensado en algún momento que tus hijos parece que no cumplen con el Salmo 127:3 cuando dice herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Parecería que no, porque siempre están peleando, discutiendo, agarrándose del chongo y parece que no son una bendición, pero es un gozo tener hijos. Pero ¿a poco no sería muy bueno podernos tomar unas merecidas vacaciones de nuestros hijos, de esta responsabilidad de criarlos? ¿No te gustaría tomarte unos 2 meses de descanso, irte a Acapulco y dejarlos ahí? Que hagan como, que se formen como ellos quieran, que se corrijan y se provean lo que ellos necesiten. Pero Dios dice que no. Dios dice que nosotros podemos y debemos crearlos. No podemos quitar esta obligación de nuestras manos. Es nuestra responsabilidad criarlos mientras estén en casa. No es una tarea que podamos hacer un día sí y otro no, un mes sí y otro no. Es un trabajo que nosotros debemos de dedicarle mucho esfuerzo. Es una tarea presente de todo el tiempo, no es pasada, no es futura. Es un trabajo, no es algo que ya acabé ayer, ya los crié y ya que hagan lo que quieran. No. Y no es algo que podemos decir, bueno, mañana empiezo. No. Mientras tus hijos estén bajo tu cuidado, todos los días es tu responsabilidad y es la oportunidad que Dios te da para criarlos. Entonces, ellos no lo pueden hacer solos. Es un mandato que Dios quiere que tú hagas y además es un mandato que involucra toda la vida. Toda la vida. Ahora, aquí voy a hacer una pequeña pausa. No estoy diciendo que como padres debemos reprimir, quitarle la libertad a los hijos, aunque ellos siempre piensan así. Nuestros hijos, cuando los educamos, piensan que estamos en contra de ellos y que somos los peores padres del mundo. Eso piensan ellos. Pero ten mucho cuidado. La reprensión es muy peligrosa y desastrosa. Tanto la reprensión, el tenerlos oprimidos, como el darles mucha libertad, ambas son peligrosas. En ambas se promueve la inseguridad, la ansiedad, el resentimiento, la dependencia, la inestabilidad emocional. Ahora, no debemos esperar hijos perfectos. Mis hijas no son perfectas y tus hijos tampoco lo son. Debemos reconocer que cometen errores, que fallan, pero eso no significa que han perdido su valor como hijos. Debemos ayudarles a superar sus fallas, pero en el lugar y en el momento correcto, ayudarles a mejorar. Es un desafío que Dios pone en nuestras manos, crear a nuestros hijos. Es una tarea en la cual debemos de ocuparnos todo el tiempo. Es un trabajo sin descanso. No hay días de descanso, no hay días ni noches, ni circunstancia, ni situación que nos libere de la tarea de criar a los hijos. Debemos de criar a nuestros hijos. ¿Para qué? ¿Qué debemos de enseñarle a nuestros hijos? Bueno, que conozcan y confíen en Jesucristo. Pero todavía un poco más que eso, voy a ser un poco más detallado. Dios quiere que los
criemos para que ellos, nuestros hijos, sean verdaderos discípulos de Cristo. Esta es nuestra meta. No hay una meta mejor, ni siquiera convertirlos en doctores en astrología o lo que sea. No, no, eso para Dios no vale la pena. Lo que Dios quiere es que tus hijos sean discípulos de Cristo. Entonces, nuestra meta debe ser llevar a nuestros hijos al punto de que son disciplinados en el camino del Señor, de modo que sus actitudes, su vida, su forma de vida refleje la imagen de Cristo. Eso es lo que Cristo quiere. Esa es la voluntad de Dios. Ahora te hago una pregunta. ¿Cómo vas en este punto? ¿Qué tanto tus hijos se parecen a Cristo? Me falta mucho, hermano. Bueno, a trabajar todos los días mientras sea posible. Nuestro objetivo debe ser formarlos de tal manera que sus pensamientos, actitudes y acciones reflejen, muestren una semejanza o tengan un estilo de vida del cristiano descrito en la palabra de Dios. Ese debe ser nuestro objetivo. Está bien que sean estudiosos, que tengan un buen trabajo, que tal vez sean atletas, artistas, músicos, que sean buenos muchachos, que sean muchachos y muchachas que tengan una belleza, un cuerpo bien cuidado, que tengan excelentes calificaciones. Todo eso es de poca importancia si lo comparamos con la meta de que ellos sean discípulos de Cristo, cristianos maduros, santos, fieles. Ahí debemos de apuntar nosotros. Lo demás, dice Mateo, Jesús allá en el Sermón del Monte, vendrá por añadidura. Entonces, es importante tener esto en mente. También es importante recordar que como padres debemos guiar a nuestros hijos a Jesucristo para su salvación. Ni tú ni yo salvamos a nuestros hijos. Ojalá pudiéramos hacerlo, no lo podemos hacer. Solo Dios puede salvarlos. Solo Dios puede, después de salvarlos, santificarlos. Y entonces, para que ellos sean cristianos maduros, se requiere que Dios obre en sus vidas. Dios lo debe de hacer, pero Dios utiliza a hombres y mujeres para lograrlo y otros medios. Y obviamente utiliza a papá y a mamá para hacerlo. Si nuestros hijos alcanzan, llegan a la salvación, eso solo es el primer paso. El fin, lo que buscamos al final es que ellos sean maduros, cristianos maduros. Eso es lo que buscamos. También debemos formar a nuestros hijos, no solo para que conozcan la verdad, sino para que la obedezcan. ¿Dónde? En la Biblia. Para que sean hijos obedientes a Dios. No solo que conozcan lo correcto, sino que pongan en práctica lo correcto. Para que sus vidas honren a Dios. Para que ellos, al igual que tú y tu esposa, sean la luz del mundo y la sal de la tierra. Para que sean un ejemplo, un testimonio poderoso a las familias que los rodean y a la gente que los rodea. Entonces, como padres, debemos buscar que nuestros hijos sean discípulos de Cristo. Esa es nuestra obligación, lo dijo Jesús ahí en Mateo 28, 19 y 20, que debemos de ir y hacer discípulos. Y parte de ese ir y hacer discípulos está en casa, tus hijos, tus hijos. Entonces tenemos que enseñarles todas las cosas que Él nos mandó a quién, a nuestros hijos. Que no solo les enseñemos la verdad, sino que vivamos la verdad, que la practiquemos, que nosotros seamos conformados por la verdad, para que esa verdad a nosotros nos transforme y entonces nuestros hijos al vernos a nosotros puedan llegar a ser discípulos de Cristo y maduros en Cristo. Ahora también esta palabra criados nos enseña que debemos procurar preparar a nuestros hijos para salir de casa y ser exitosos allá afuera. Ahora, no los vamos a echar fuera, no les vamos a abrir la puerta y que se vayan como un perrito, no. Tenemos que enseñarles a tomar decisiones inteligentes, decisiones bíblicas y no depender totalmente de nosotros para ello.
Nuestro objetivo debe de ser educarlos de tal manera que tomen decisiones. Y obviamente conforme el niño va creciendo o la niña, tiene que ir tomando decisiones. Si se cambia la ropa, si se baña, si se cambia de zapatos. Y conforme van creciendo, irán tomando decisiones cada vez más importantes. Y ahí como padres tenemos que ayudarles, darles las pautas para que en esas decisiones ellos pongan en primer lugar a Dios. Ahora, te pregunto, ¿estas son las metas que tienes para tus hijos? ¿Esto es lo que estás pensando para ellos? ¿Ya se pusieron de acuerdo tú y tu esposa para educar a tus hijos en el camino del Señor? ¿Cómo lo han hecho? Obviamente aquí sería muy bueno que pudieras ponerte de acuerdo en tu matrimonio con tu esposa. ¿Cuál es la meta que esperas para tus hijos? ¿Qué estás buscando? Y si no, y si todavía tus hijos son pequeños, puedes hacer aquí una pausa, detenerte y conversar con tu esposa. ¿Cuáles son esas metas para tus hijos? ¿Qué estrategia vas a tomar para que tus hijos lleguen a esa meta? Ahora, recuerda, nuestra meta es que ellos sean cristianos maduros, discípulos de Cristo, capaces de tomar decisiones, obedientes a la palabra. ¿Cómo lo puedes lograr? Te voy a decir una cosa. No lo puedes lograr si tú no lo eres. O sea, si tú estás esperando tener hijos cristianos maduros y tú no lo eres, no vas a poder. Es imposible. Es como pedirle a mi hijo que él sea el mejor jugador de fútbol del mundo cuando tú ni siquiera practicas fútbol. O sea, es ilógico, es ilógico. Lo correcto es que tú camines con tu hijo la vida cristiana, tú aprendas junto con él y él aprenda de ti. Y tú busques esa madurez cristiana y entonces tu hijo buscará esa madurez cristiana. De otra manera estás hablando de una ilusión que tú no vas a cumplir. Y por cierto, tu hijo se va a dar cuenta. Tu hijo se va a dar cuenta. Ahora, criarlo es nuestra meta, criarlos. Ya mencionamos cuál es la meta que debemos de perseguir. Ahora, ¿qué debemos evitar y qué debemos procurar? Y en tercer lugar encontramos estos dos aspectos, lo que debemos buscar y lo que debemos evitar. Lo primero, Pablo habla de lo que debemos quitar o evitar. Esto es negativo, dice el versículo, y seguimos allí, Efesios 6:4. Dice Pablo, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Dios dice que debemos evitar provocar a nuestros hijos a ira, a ira. Ahora, aquí hay dos palabras clave, ira y provocar. Entonces, para no provocar a nuestros hijos a ira, no significa que jamás haremos cosas para molestarlos o que les enoje. Tampoco significa que debemos negarles cosas y darles todo lo que nos piden. No. Ten mucho cuidado. Eso hace hijos caprichosos, voluntariosos y después imposibles de disciplinar. Lo que sí significa esta frase es que nunca debemos tratarlos de tal modo que sus pasiones, que su temperamento sea innecesariamente excitado. Significa que no debemos tratarlos de tal manera que sean movidos a un modo de vida iracundo y lleguen a ser hombres y mujeres irascibles, llenos de ira. La Biblia al día traduce este versículo así: y en cuanto a ustedes, padres, no estén siempre regañando y castigando a sus hijos, con lo cual pueden provocar en ellos ira y resentimiento. Entonces, lo que debemos evitar en nuestros hijos, lo negativo, lo que no debemos hacer, es producir en ellos un resentimiento profundo y duradero. Cuidado, cuidado con eso. Te voy a comentar, ya lo he platicado en otros momentos. Hace muchos años, hace tal vez 15 años, conocí a un jovencito, se llamaba Pablo. Pablo llegó solo allá a la iglesia en Atizapán. Y después llegó la mamá con hermanitas más chiquitas.
Y yo noté que Pablo trataba muy mal a su mamá, muy mal, era muy grosero con su mamá. No la obedecía, la insultaba, la dejaba hablando, la trataba muy mal a su mamá. Y entonces me acuerdo que yo llamé a Pablo, me lo llevé a un salón y le dije, vamos a platicar. Y le pregunté, oye Pablo, ¿por qué tratas así a tu mamá? ¿Por qué no eres un hijo que cuida a su mamá? Y entonces Pablo me mostró sus manos así, la parte de arriba, no las palmas, sino la parte de arriba de las dos manos. Y Pablo tenía quemadas las manos desde la punta de los dedos hasta la muñeca, totalmente llenas de una cicatriz grande de que se las quemaron. Y Pablo me dijo, porque cada vez que veo mis manos, odio a mi mamá. Y me platicó lo que su mamá hizo. En un arranque de ira, su mamá le puso las manos en el fuego y se las quemó. ¿Sabes qué llenó? ¿Qué pasó con Pablo? Se llenó de ira. Odiaba a su madre y cada vez que veía sus manos, odiaba a su madre. Eso es lo que debemos evitar cuando disciplinamos a nuestros hijos. No provocarlos a ira. Cuidado, mucho cuidado con ello, mi hermano, porque puedes dañar su corazón de tal manera que después puede que sea imposible sanar ese corazón. Hoy Pablo, yo creo que debe de tener como 30 años. Probablemente Pablo sigue sintiendo lo mismo hacia su madre, porque la cicatriz nunca se la va a poder quitar de las manos. Nunca. Por eso debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Acompáñame a Colosenses 3:21. Colosenses 3:21 es el pasaje paralelo de esto que estamos viendo en Efesios, pero en Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. En otras palabras, no provoques, no irrites a tus hijos, no molestes a tus hijos, no seas tan duro con ellos que haga que ellos se enojen, se sientan frustrados, se vuelvan irascibles. No lo hagas desquitando con fuerza tu enojo. No lo críes de tal manera a tu hijo que se sienta frustrado, amargado, inseguro, rebelde, resentido contigo. No lo hagas, dice Dios. No lo hagas. Esto es algo muy importante. Y yo espero que un día Pablo pueda sanar ese dolor, pero es muy difícil cuando tienes una cicatriz y la ves todos los días. ¿Cómo podemos obedecer este mandato? ¿Cómo podemos evitar irritar a nuestros hijos o llevar a nuestros hijos a la ira? Bueno, algunas sugerencias. Primero, no esperes más de ello de lo que es capaz de dar o hacer. No lo subestimes, pero no sobreestimes sus capacidades. Si a tu hijo le gusta jugar fútbol, tal vez nunca llegue a profesional. Disfruta de los juegos de fútbol. Disfruta de lo que hace, disfruta de lo que puede hacer, pero no esperes más de ello. Segundo, ten cuidado de qué forma lo reprendes o lo corriges. Debemos de tratarlos con respeto, como debemos de tratar a todos, con amor. Debemos de evitar señalarlos con adjetivos como tonto o estúpido. El daño puede ser muy fuerte y de largo alcance, ni siquiera nos imaginamos. Debemos de evitar frases como es mejor tu hermano, si te comportaras como tu hermano, o deberías de hacerlo como tal o cual persona. Cuidado, puedes dejar una cicatriz en tu hijo más profunda que las manos de Pablo. Y si tienes la costumbre de tratar hacia tus hijos, pídeles perdón y no lo vuelvas a hacer. Diles que los amas y los respetas. Tercero, pon en práctica lo que predicas. Evita la hipocresía. Los niños identifican perfectamente cuando eres un mentiroso, un falso, cuando los estás engañando, cuando no vas a cumplir con tu palabra.
4, debemos llenar la mente de nuestros hijos con valores y normas correctos. ¿De dónde los tomamos? De la Biblia, pero también de tu ejemplo. En el mundo van a encontrar mucha gente a la cual seguir. Ahora siguen tiktokeros, de gente de YouTube, un montón de gente los siguen a través de los medios. Pero esos ídolos simplemente un día se van a caer. Ellos deben de buscar los valores que Dios reconoce. Ellos deben de buscar los valores que son importantes para la vida. ¿Y quién le va a inculcar esos valores a tus hijos? Pues tú. Tú. Nadie más lo va a poder hacer, solo tú. 5, busca momentos agradables con tus hijos. Provoca esos momentos que puedan grabar ellos en su mente, que simplemente los lleven a mostrar los sentimientos que tienen hacia ti o hacia tu esposa. Pasa momentos con tus hijos para que ellos lo recuerden toda la vida. Aquellas cosas que ellos van a recordar con sus hijos que pasaron contigo. Busca esos momentos, provoca esos momentos. Por ejemplo, yo recuerdo un momento muy grato con mi padre. Mi papá todos los fines de semana, casi todos los fines de semana del año, nos llevaban a dar a un deportivo, a mi hermano y a mí. A veces iban mi mamá y mis hermanas, pero casi siempre era mi hermano y yo y mi papá. Y nos íbamos desde muy temprano el sábado, íbamos a nadar, luego nos íbamos a ver un juego de fútbol, luego mi papá tenía un equipo de básquetbol, terminábamos el juego de básquetbol y nos regresábamos a casa. Pero son momentos que yo guardo mucho porque yo recuerdo a mi papá. Que tus hijos tengan esos momentos, provoca esos momentos. 6, comunícales tu amor, tu aprecio, díselos. Lo dije cuando hablamos del esposo y la esposa. La mejor manera, una manera de demostrar amor es decirlo. Entonces, dile a tus hijos cuánto los amas, cuánto los reconoces. Y podrías hacerlo con tus palabras, con un abrazo, con un beso, con una palmada en la espalda, con una nota escrita, jugando con ellos, tal vez escuchándolos, respetando sus opiniones. Probablemente tu hijo o tu hija le guste un grupo de música y que a ti no te gusta. Bueno, pues apréndete los nombres de quienes cantan, conoce las canciones, identifícate con ella o con él para que tengan esos momentos. 7, acepta y permite que ellos tengan fallas, que cometan errores. No no los sobreestimes y tampoco los presiones para que ellos sean perfectos. No, no, no van a distar mucho de serlo porque tú tampoco lo eres. Pero ellos pueden tener un lugar donde él pueda ser amado, comprendido, ayudado, cosa que no va a encontrar fuera de casa. Y es ahí donde tú estás y tu esposa está para ayudarlo, para aceptarlo, para respetarlo, para alentarlo. Ahí es donde él va a curar sus heridas, donde va a ser su refugio. De la calle, su refugio va a ser en casa. 8, debemos hacerles conocer lo que nosotros esperamos de ellos, pero también cómo queremos que lo hagan, con qué reglas queremos que lo hagan. Así como Dios en su palabra nos dice qué espera de nosotros, pero también nos dice cómo debemos de llegar a ello, nosotros tenemos que hacer lo mismo en casa. Ellos no pueden ignorar lo que nosotros esperamos. Por ejemplo, yo a mis hijas les he dicho que yo espero que se casen con un hombre cristiano, desde chiquitas. Y les he dicho a qué edad quiero que se casen. No sé si van a cumplirlo o no, pero yo estoy poniendo mi expectativa en ellas. Y yo les he dicho, tienes que hacer una carrera, tienes que trabajar, tienes que viajar, te vas a casar con un joven cristiano por el cual yo ya oré y ellas están orando. Y si ellos ignoran lo que nosotros esperamos de ellos, simplemente no pueden saber cuándo van a estar, cuándo van a cumplir con tus expectativas. Ahora, recuerdan, los hijos, como los esposos y las esposas, no leen las mentes. Entonces tenemos que decirles qué esperamos de ellos. ¿Qué esperas de tus hijos? Díselos, díselos.
Hay un libro, Proverbios, nos ayuda a dar a nuestros hijos buenos consejos y tener una expectativa bíblica de lo que nosotros y Dios espera de ellos. 9, reconoce tus errores y pídeles perdón cuando les falles, cuando hagas algo que los lastimó o que los lastime a ellos. Y por último, debemos procurar que ellos se acerquen a nosotros. Debemos aprenderlos a escuchar con atención para que ellos quieran hablarnos de lo que están viviendo, de sus problemas, de sus necesidades. Sobre todo, aprovecha si son pequeños, si están creciendo, si están llegando a la adolescencia o ya son jóvenes, aprovecha y escúchalos. Interésate en lo que a ellos les interesa. Dales la atención que ellos están pidiendo de ti. Y veamos los dos aspectos positivos. Ya vimos el negativo. No provoquéis a ir a vuestros hijos. Y entonces, ¿cuáles son las dos estrategias positivas? Pablo dice, sino creadlos en disciplina. Y esta es la primera estrategia. La palabra griega que se traduce como disciplina, literalmente significa inculcar en la mente. Entonces, los padres, al criar a sus hijos, deben inculcar algo en la mente de sus hijos. ¿Qué debemos inculcarles? Bueno, pues la instrucción, el consejo, la amonestación del Señor. Y es lo que dice Pablo y viene ahí más adelante. ¿Dónde encontramos eso? En la palabra de Dios. Entonces, nuestros hijos debemos de alcanzarlos y de enseñarles toda la palabra de Dios. Todo lo que Dios nos ha dejado a nosotros en su palabra es lo que ellos necesitan. Debemos de llevarlos al arrepentimiento, a la fe, guiarlos a una convicción correcta de pecado, a una convicción de la necesidad de un Salvador y luego mostrarles qué es lo que Dios desea de ellos cada día. Ahora, en la Biblia encontramos todo lo necesario para la vida y para la piedad. Ahí encontramos lo que Dios dice acerca del hombre, del pecado, las consecuencias del pecado, de la salvación, de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, del cielo, del infierno, de la creación, de la providencia de Dios, de los ángeles, los demonios, etcétera. Todo lo necesario. Y nuestros hijos deben conocer esto, estas doctrinas. Es nuestro privilegio, nuestra responsabilidad como padres enseñarles estas doctrinas según las hemos ido entendiendo y según las conocemos. Ahora, por eso es importante que nosotros como padres hagamos un esfuerzo diligente, un esfuerzo serio en el estudio de la palabra. Debemos de leerla cada día, asistir a los talleres, a los estudios bíblicos, a cualquier conferencia donde la palabra de Dios sea explicada e interpretada correctamente. Nunca mucho es suficiente, nunca todo es suficiente, siempre hay algo más que aprender. Nunca puedes llegar al entendido, y si has llegado a ese entendido estás mal, de que ya sabes todo lo necesario. No es verdad. Siempre hay algo más que aprender, sobre todo si Dios está poniendo en tu mente tu responsabilidad de respecto a cómo educar a tus hijos. Y entonces en la Biblia encontramos todo lo necesario. La Biblia nos ayuda, nos da principios a saber cómo resolver problemas, cómo relacionarnos con las personas, cómo controlar nuestras emociones, cómo utilizar el tiempo, el dinero, cómo tomar decisiones, cómo vencer una ira pecaminosa, etcétera. Un montón de temas que a tus hijos y a ti son importantes que vayas a la palabra, que vayas a lo que Dios ha revelado para que los conozcas y se los enseñes a tus hijos. Allí es donde nosotros tenemos que inculcar en sus mentes, en lo que la Biblia dice. Ahora, gracias a Dios podemos utilizar todos los recursos que Dios nos ha provisto. La iglesia es un recurso, los hermanos en la iglesia, los maestros en la iglesia son un recurso, pero recuerda que es tu responsabilidad como varón criar a tus hijos en el Señor. Y tu ayuda idónea, tu esposa es la mejor parte de tu equipo para hacerlo. No es la iglesia,
no son las maestras de la escuela dominical, es nuestra responsabilidad como padres. Nosotros somos los responsables. Nosotros tenemos que hacerlo. Pablo le dice a Timoteo, y en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que la Biblia tiene el poder de llevar al hombre a la salvación, pero también la Escritura tiene el poder de llevar al hombre a la santidad. Y este es el medio que Dios usa para salvar a la gente, pero también para transformarla, para llevarla a la madurez. Por lo tanto, ¿qué tenemos que enseñarle a los hijos? Pues la palabra de Dios. Ve ahí a 2 de Timoteo 3, por favor. 2 de Timoteo 3, 14. 2 de Timoteo 3, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que Timoteo supo las sagradas escrituras desde la niñez? Bueno, por su abuela y por su madre, Loida y Eunice. Ellas lo educaron, ellas le enseñaron. Y entonces Pablo dice en el 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué debemos de hacer? Instruirles en todo el consejo de Dios. Instruirles por medio de la enseñanza formal, que puede ser en la iglesia o puede ser en casa, pero también a través de una enseñanza informal, a través de una plática, tal vez de un consejo, tal vez de un mensaje en una nota, cualquier cosa, pero nosotros debemos de hacerlo. Pero en especial con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo. Y la segunda estrategia de Dios para criar a nuestros hijos, otra positiva, dice en disciplina, Efesios 6:4, y amonestación del Señor. Y amonestación del Señor. No son unos angelitos nuestros hijos. Ya lo vimos, la necedad está ligada a su corazón, son pecadores, se han apartado del camino de Dios desde la matriz, por lo tanto no siempre hacen lo correcto, tampoco necesariamente escogen lo bueno y lo santo. Entonces tenemos que ayudarles a escoger correctamente y aprender lo bueno y vivir rectamente. Y entonces Dios dice que necesitan ser disciplinados. Ellos deben de grabar en su mente lo que Dios quiere de ellos. Entonces es importante que solo hay un tipo de disciplina y la disciplina a la que Pablo está hablando aquí es la disciplina del Señor. Es la disciplina que enseña la Biblia. Esa es la disciplina. Entonces, la disciplina siempre debe ser ejercida con amor. Y si no puede ser ejercida con amor, esta es una cita de Martin Lloyd-Jones, ni siquiera debería de hacerse. Repito, la disciplina siempre debe ser ejercida en amor. Y si no puede ser ejercida en amor, ni siquiera trate de usarla. El hijo ha sido colocado bajo su cuidado, dice Lloyd-Jones, bajo su cuidado y responsabilidad para que al final su alma conozca a Dios y al Señor Jesucristo. Es la disciplina, dice él, debe ser ejercida de tal manera que los hijos respeten a sus padres. Entonces, si Dios nos disciplina, dice Hebreos 12, nosotros debemos de también disciplinar a nuestros hijos en el Señor. ¿Qué principios podemos encontrar respecto a la disciplina de Dios? Bueno, uno, debemos de establecer límites perfectamente bien delineados para nuestros hijos. Ellos deben de saber qué sí y qué no hacer. Si no les dices, ¿cómo van a saber qué deben de hacer o qué no deben de hacer? Hay que decírselos. Ahora, dos, evita el peligro de imponer reglas. Evita el peligro de ser un padre dominante, de ser un padre opresivo a tus hijos. Cuidado con ello. Imagínate que todo sea no. No, 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 no. ¿Qué hijo puede vivir así?
Tercero, asegúrate que tus hijos comprenden tus reglamentos. Explícales el reglamento. Pídeles que ellos te expliquen cómo entienden el reglamento. Por ejemplo, no se sube los zapatos a los sillones. Es muy sencillo, pero que ellos lo entiendan y tú cúmplelo. 4, no les des demasiadas reglas. Imagínate que llegas, es como si fuera una prisión, ¿no? No aquí, no acá, no, 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 no por todos lados. Cuidado con ello. Cuidado. 5, evita dictar normas severas de cosas triviales, de cosas sin sentido, de cosas que simplemente ni siquiera es necesario mencionar. 6, no dictes normas que tus hijos y tú no puedan cumplir. 7, ten cuidado de no estar cambiando esas normas y reglamentos. Así como la Biblia y los mandamientos de Dios son permanentes, nuestras reglas en casa también deben de serlo. 8, no tomes el hábito de hacer reglamentos arbitrarios. No impongas los reglamentos. Siempre que haya la oportunidad, platícalo con tus hijos. Platícalo. 9, establece normas y reglamentos sobre principios bíblicos. Y yo creo que este es un punto que deberías de anotar y subrayar ahí en tu libreta. Establece normas y reglamentos sobre principios bíblicos. Y entonces tus hijos sabrán que proviene de Dios y sabrán que no hay manera de cambiarlos. Simplemente no se puede cambiar. 10, recuerda que las normas y los reglamentos buscan el bien de tus hijos. Obviamente ellos necesitan límites para tener seguridad, para ayudarles a distinguir entre lo bueno y lo malo, pero jamás van a llegar a ser personas disciplinadas, discípulos de Cristo, si no tienen límites. Hay que poner límites a los hijos. Ahora, no, tampoco tantos límites que no los dejen ni moverse. No, no, tampoco. 11, no haga reglamentos que no puedan cumplir. Simplemente ni los hagas. ¿Para qué te desgastas en ello? 12, demuéstrales lo que esperas de ellos. No solo se los digas, demuéstraselos. Demuéstrales con tus actitudes, con tus palabras, con tus acciones. 11, infunde la idea en tus hijos de que tú como padre, tú y tu esposa, esperan obediencia inmediata, como Dios la espera de ti. Entonces, enséñales a ellos. 14, cuando alguno viole esas reglas, debe de venir un castigo y es necesario el castigo. Ahora, a mí no me gusta la vara. Es bíblica, yo lo sé. Pero yo en mi casa no tengo ni de adorno una vara. No, 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 no me gusta la vara. Cuando el niño es pequeño, el principal, aunque no el único modo de castigo, bíblicamente será la vara. Proverbios 13:24, Proverbios 22:15, Proverbios 23, 13 al 14, Proverbios 29:15. La vara es una forma de disciplina, de cierto modo, que se aplica de forma misericordiosa porque es rápida. Es una vara y se acabó. La lección se aprende rápido porque de inmediato debe de venir el abrazo, el beso, la reconciliación, la restauración de la relación entre el padre y el hijo. La vara es una opción. Yo te doy la opción que yo usé mi mano, una nalgada y ya, 2 nalgadas y ya, 3 nalgadas y ya, depende de la falta. Pero conforme el hijo va creciendo, obviamente ya las nalgadas no son funcionales. Y entonces tenemos que buscar las formas, los medios para poder ejercer disciplina sobre ellos. Probablemente quitando algún privilegio o aumentando responsabilidades. Probablemente tendrás que buscar y hablar con ellos para saber por qué y qué vas a hacer con ellos. Pero algo muy importante, y esto espero pongas un poquito de atención.
La forma de disciplina correcta es la que está más de acuerdo con el acto de indisciplina, porque nunca va a ser demasiado severa. Un refrán dice, el castigo debe ser conforme al crimen. Bueno, no estamos hablando de criminales, nuestros hijos no son unos criminales, pero han cometido una falta. Entonces, el castigo debe de ser conforme a la falta. No todas las faltas se castigan igual. Entonces, de acuerdo a la falta es la disciplina. Entonces, cuidado de castigar o administrar el máximo castigo por todas las ofensas, sean pequeñas o grandes, porque entonces va a llegar el momento en que ya no haya más que hacer. Ya hice esto, ya hice esto, ya no tengo más y entonces ya no hay manera de disciplinar. Y entonces no es lo mismo la disciplina que va a tener un hijo que avienta el vaso de leche en el desayuno, que el hijo que toma un billete del monedero de mamá o el hijo que no llega a dormir. Son tres aspectos diferentes, los tres merecen disciplina, pero no la misma disciplina. Imagínate que ejerces la mayor disciplina cuando el niño tira o arroja el vaso de leche a la mesa. Y entonces, ¿qué vas a hacer cuando ese hijo te robe un billete de 500 pesos del monedero? Ya no vas a poder hacer más. Vas a acabar haciendo como la mamá de Pablo, poniendo las manos en el fuego. ¿Y qué pasaría si ese hijo no llega a dormir a casa? ¿Y ahora qué sigue? Los pies, les vamos a quemar los pies. Obviamente no. Entonces, cuidado, la falta, el castigo debe ser conforme a la falta. Dios no siempre nos castiga de la misma manera. Él simplemente hace que nuestro castigo sea de acuerdo a nuestra necedad, a lo que hicimos, a nuestra falta. Entonces, el castigo debe de ejercerse, pero debe ser administrado con corrección, diciéndole por qué, en qué se equivocó y cómo debe de hacerlo. También debe de estar de acuerdo papá y mamá en el castigo. Y los hijos deben de saber que están de acuerdo, porque lo peor es que sea el padre muy estricto y la madre muy blanda, y entonces van a esperar a que la madre los discipline en lugar del padre. La disciplina también debe ser administrada de tal forma que los hijos sepan que van a recibir una disciplina. No una vez sí, dos veces no, no, siempre que sea necesario, siempre que sea necesario. Pero cuidado, el castigo, la disciplina no debe ser administrada con mucha fuerza como para llevar al hijo a la ira. Ya platicamos de ello. Debe ser severa como para que el hijo la recuerde, pero no tanto como para que el hijo odie al padre. Y obviamente la disciplina debe ser administrada con un corazón que ama a su hijo. Siempre, siempre. Nunca cuando estés lleno de ira, nunca cuando estés totalmente descontrolado, siempre bajo control y amor. Siempre. Lo principal, lo más importante es que nosotros criemos a nuestros hijos de esta manera, porque este es el plan de Dios. Y si somos cristianos, Dios nos manda a criar a sus hijos, a nuestros hijos, de esta manera. Si no lo hacemos así, estamos desobedeciendo a Dios. Debemos de adoptar este plan, esta filosofía bíblica de cómo criar a nuestros hijos, porque esto va a ser algo bueno para nuestra familia. Va a ser bueno para ti como esposo, para ti como esposa, para tus hijos. Debemos de hacerlo porque de esa manera nuestros hijos ya no van a ser la causa por la cual un matrimonio se pueda desbaratar, sino todo lo contrario, va a ser algo que va a unir al matrimonio. Recuerda, y esto lo vimos desde la primera sesión allá en el mes de enero, el propósito de Dios para el matrimonio es que los dos seamos una sola carne. Y esta unidad la debemos de experimentar en todas las áreas de nuestra vida y esto incluye a nuestros hijos. Nosotros debemos de buscar desarrollar una genuina unidad en la criando a nuestros hijos al implementar esto que acabamos de ver. Esta no es una forma entre muchas y tal vez
en la escuela de tus hijos te digan una manera, un psicólogo te diga de otra manera, en la televisión encuentres otra manera. Esta es la forma correcta para el cristiano, porque esta es la forma de Dios. No importa lo que piense tu comadre, tu mamá, tu suegra, tu prima, tu tía. No importa lo que el mundo diga, importa que esta es la manera de Dios de cómo debemos educar a los hijos. Y no hay otra. No hay otra opción para ti y para mí. Queremos que nuestros hijos sean cristianos, maduros, discípulos de Cristo, capaces de obedecer a Dios, de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Esta es la manera correcta de hacerlo. Y no hay otra manera. Cuando yo era novio de mi esposa, fuimos a muchos talleres de matrimonios. Muchos talleres. Nos veían raro porque éramos los únicos novios en medio de puros matrimonios. Pero aprendimos muchas cosas, mi esposa y yo. Nos hubiera gustado aprender mucho este tema de cómo criar a los hijos. Me hubiera gustado aprender mucho más de lo poco que pude haber aprendido en aquel momento. Me hubiera gustado poderlo aplicar a mi hija, la mayor, desde que era pequeña. Obviamente, conforme hemos ido creciendo en el Evangelio, Dios ha ido enseñando y mostrándonos cuál es su voluntad en este aspecto. Yo espero que esto a ti te sirva para seguir adelante educando a tus hijos en el camino del Señor y caminando con ellos en ese camino. Yo estoy seguro que Dios te va a permitir ver a tus hijos viviendo una vida exitosa, no de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a Él. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque hay una manera de educar a nuestros hijos correcta y es la manera en cómo tú lo has determinado en tu palabra. Y tal vez, Padre, hemos fallado mucho en este aspecto. Tal vez no hemos sido los mejores padres para nuestros hijos. Pero, Señor, queremos hacerlo bien. Queremos hacerlo de acuerdo a tu forma, a tu manera. Y hoy que hemos podido verlo, aunque sea de manera rápida, de manera sencilla, hay muchas cosas que quisiéramos poner en práctica en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Ayúdanos, Señor. Danos de tu sabiduría, danos de tu guía. Y sé con cada uno de nosotros, Padre, para poder educar a nuestros hijos, Señor, en tu camino y caminar con ellos. Ayudarles a crecer en ti. Ayudarles a ser cristianos maduros, buenos discípulos tuyos, obedientes, fieles, consagrados a ti. Padre, ayúdanos. Ayuda a que nuestros hijos vean en nosotros el ejemplo que ellos necesitan. Y que de esa manera, Padre, nuestras familias sean familias que den gloria y honra a tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, gracias a Dios.